En el episodio de hoy vamos a estar hablando de cómo crear nuestras propias oportunidades de negocios, cómo leer los mercados, cómo analizarlos, cómo encontrar una beta para diferenciarnos de lo que hace la competencia. Una estrategia basada en el libro de la estrategia del Océano Azul que seguramente que te va a encantar y que le vamos a dar algunos ejemplitos para el nicho fotográfico. Muy buenas a todos, bienvenidos. Nuevo episodio de Share Your Mate número 91, hablando en este caso acerca de cómo crear nuestras propias oportunidades, que es una temática que te va a resultar muy práctica, que te va a dar algunas herramientas a la hora de lo que es el análisis para poder entender cómo llevar adelante. No me gusta decir, ay, te voy a enseñar cómo llevar adelante tu negocio. No es esa la idea, pero sí sirve para eso, sino que desde mi experiencia, desde las cosas que me han funcionado, desde las cosas que he leído, te voy a estar compartiendo un poco de métodos, alternativas que hay para replantearte quizá el camino que estás llevando adelante a nivel de tu negocio y de cómo poder encontrar alguna que otra beta que te permita hacer una diferencia. Eso es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Y toda esta información está basada en lo que es el libro de la estrategia del Océano Azul, que quizá alguna vez escuchaste mencionar o en alguna charla de negocios, de emprendimientos y demás, escuchaste sobre el Océano Rojo y el Océano Azul, que la verdad que es una forma que está muy, muy buena de ilustrar un poco de lo que sucede en los diferentes tipos de mercados con lo que es la competencia a la hora de meterse a las aguas a competir por un potencial cliente, por un tipo de trabajo en una zona específica y de la geográfica determinada, competir por las fiestas que hay en ese pueblo, en esa ciudad, en ese salón que es donde los clientes con mayor poder adquisitivo van. Bueno, un montón de estas cuestiones que tenemos que aprender a encontrarle una vueltita como para buscar un beneficio para nosotros, para nuestro negocio, para nuestro medio de vida, que es la fotografía, ¿no? Y este paralelo entre el Océano Azul y el Océano Rojo, muy, muy rápidamente te lo explico, te lo hago práctico para que lo entiendas. El Océano Rojo, ¿qué implica? Es un océano, o sea, es el mundo del mercado donde están todos los peces, donde está la gran mayoría de los potenciales clientes que queremos cazar y que está llenísimo de depredadores, llenísimo de tiburones, como nos lo dice ahí en el libro. Los tiburones vienen a ser esos monstruos. Vos y yo somos un tiburoncito a veces en ese mercado, tratando de nadar, un pececito tratando de comer un poquito de lo que nos va quedando de aquellos monstruos, de esos tiburones que hay compitiendo contra vos, compitiendo contra mí, ¿no es cierto? Queremos trabajar para tal marca y bueno, pero yo soy este tiburoncito, tengo los dientitos afilados de una cierta manera, me alcanza para esa presa, pero me pasan por encima productoras inmensas de 15 personas que trabajan con un montón de cosas y experiencia y haciendo esto y esto y esto y esto y presupuestos inmensos y responsabilidades. Tiburones y monstruos que se comen muchas veces esas oportunidades. Te pasará a vos quizá que podés estar recién iniciando en este camino, tenés algunos años en la fotografía esto pasa mucho también en la fotografía de bodas, de eventos, en donde si vivís en lugares chicos, en ciudades pequeñas, es como que están los nombres importantes que son los que suelen tener las fiestas importantes. Entonces, ese vendría a ser el tiburón que cada vez que viene una quinceañera, que viene a esto o lo otro, y te termina ganando el trabajo o ganando ese trabajo que quizás es el que vos querés. ¿Se entiende? Quizás estás apuntando a tal tipo de cliente o a tal tipo de salón. Para darte un ejemplo, en mi ciudad hay relativamente pocos salones importantes. Hay salones por toda la ciudad, pero hay algunos que son, ponele que digamos un número, 3 salones que son como los más importantes, en donde la gran mayoría del tiempo trabajan los mismos fotógrafos en esos salones, o porque tienen convenio con el salón, con la decoradora de ese lugar, o por lo que sea, ¿no es cierto? Entonces es como que se vuelven esas zonas en donde no te metas a nadar ahí porque te van a comer esos bichos. ¿Se va entendiendo? ¿Y por qué es el Océano Rojo? Justamente por esto. Porque están estos tiburones que van haciendo, tiniendo de sangre todo lo que es el lugar. Se van comiendo los peces y se van luchando. Porque tiburones no hay uno, son un montón. Entonces, toda esa competencia feroz por querer agarrar y captar esos clientes se vuelve justamente una guerra en la cual
como toda guerra, se baña de sangre y por eso se llama el Océano Rojo. Un lugar de competencia feroz en donde está lleno de peces, pero donde está muy, pero muy lleno ¿de qué? De competencia, de competidores grandes en los cuales vos te estás metiendo ahí a querer robar un pedacito, robar un pececito. Y bueno, como ya sabemos muchas veces lo que suele pasar, cuando competimos contra monstruos, perdemos. Por tamaño, por fuerza, por trayectoria, porque ya saben de esto. ¿Se va entendiendo? Eso es un poquito como para graficártelo lo que es el Océano Rojo. Y el Océano Azul es el lugar idílico en el que todavía no está manchado de sangre ni nada. ¿Por qué? Porque no hay grandes tiburones en esas aguas. Son lugares no explorados. Son nuevas parcelas de ese océano donde nadie se metió ahí a ver qué había, a ver si se pescaba, a ver si lo que se pescaba era suficiente. Bueno, eso es lo que viene a ser el Océano Azul, ese terreno no explorado al que no han llegado los grandes tiburones y monstruos a querer comerse todo lo que hay ahí y que son a los que nos invita a este libro a explorar, a encontrarlos, a crearlos, que es de lo que vamos a estar hablando nosotros en este episodio. Esa es como una diferencia que te puedo hacer así a grandes rasgos y de manera muy práctica y con mis palabras de lo que es el Océano Rojo y el Océano Azul. El Océano Azul básicamente es alejarse de la competencia. Yo tengo acá todas las anotaciones como para no olvidarme siempre, chicos. Y es un poquito eso, esa búsqueda de alejarse de la competencia y de ampliar tu mercado. Que ahora lo voy a súper desglosar para que lo puedas ver y te voy a contar algunos ejemplitos para que todo esto que queda como un cuentito y una anécdota lo puedas hacer una bajada a lo que te estés dedicando vos en el ambiente este del contenido, del arte en general. Y el Océano Rojo, como te decía, es competencia fuerte, es reto de estar constantemente ahí porque si no perdiste la oportunidad. Es esa vorágine en donde no respondiste el correo para la marca, entonces esa marca le escribe a otro y demás, que es lo que pasa mucho en el ambiente de lo comercial, ¿no es cierto? Que es como algo así, hay que mandar el presupuesto en el momento, si no te apuraste a mandar el presupuesto te lo agarró la otra agencia, es lo que suele pasar en esos mundos de grandes presupuestos donde todo se necesita para ayer. Me reí hace poquito en uno de los comentarios que me dejaron en un video de YouTube, que el de la semana pasada, que les contaba de cómo me organizo y de que tengo límites en los fines de semana, que no respondo correos ni nada ni nada que tenga que ver con lo laboral los fines de semana, porque ese es un límite saludable que yo decidí poner para mi vida. O sea, yo no soy Gastón fotógrafo y mandame cuando quiera y buscame cuando quieran. No existe eso porque uno no puede ir a buscar al otro cuando quiere y cuando se le prenden las ganas de necesitar de otro, ¿no es cierto? Al médico, bueno, le mandás un mensaje el domingo a la siesta para ver cómo te dio el resultado del electro que hiciste el otro día. No le estás escribiendo al carpintero a ver si te terminó la cámara o al mecánico el sábado a las 11 de la noche porque te acordaste ahí de tu auto a ver si el lunes lo va a tener listo. Es como que hay cosas que me parecen faltas de respeto. Entonces, el comercio no está abierto en ese horario, entonces no tiene por qué responder, como funciona cualquier otra cosa. Y en muchos de estos mercados en donde son océanos rojos, donde todos quieren estar, donde estamos metidos y demás, y batallando, y es una competencia, hay muchas veces de que esas reglas se difuminan bastante por esto, porque es una guerra, que como te lo decía antes. Entonces el Océano Azul, que puede sonar a lo idílico, viene a ser el terreno en el cual nosotros creamos y ponemos nuestras reglas de juego y encontramos otro tipo de público, otro tipo de trabajo, otro tipo de lugar en donde estamos alejados de esa competencia, donde la competencia va a llegar, ahora te lo voy a ir explicando, pero que es a lo que quiero que apuntes. Si es que te interesa, si es que lo otro no es lo que te gusta, o si quizá, como te decía, estás recién iniciando y te sentís intimidado o intimidada por todos los tiburones. Las redes sociales hoy en día, chicos, es difícil. Es difícil pegarla, es difícil dar con algo. ¿Por qué? Porque de eso que vos estás queriendo hacer, hay miles por día que están haciendo eso. Y no es que hay miles por día como vos nomás y como yo. Hay miles que son tiburones haciendo eso mismo. Entonces, y es difícil que lo tuyo pegue por sobre lo que hizo el otro parecido a lo tuyo cuando ya tiene una audiencia inmensa, un hype terrible y una cantidad de engagement contra la que es muy difícil de competir. ¿Se entiende? El mismo tutorial hecho por una persona a otra, y ahí se nota la diferencia
entre por qué esto funciona a pesar de que quizá no estaba tan bueno como el otro que le puso más esfuerzo. Esto no quita de que pueda haber oportunidades, de que logrando un excelente producto no puedas realmente hacer un salto. Hay un montón de casos de personas que se meten, pero por lo general lo hacen con esta técnica, con la técnica del océano azul. Que no es inventar nada nuevo, ahora vamos a hablar de eso, no es, pero esto me va a tener que poner que pensar cosas re complejas y más, yo Gastón quiero ver cómo hago para que me vaya mejor en el trabajo, nada más. Bueno, ahora me meto de lleno y lo vas a ir entendiendo bien para que veas. El océano azul parte de observar el rojo y detectar áreas no exploradas. ¿Qué quiere decir esto? De que el océano azul, esa parcela que no ha sido explorada aún, no quiere decir que tenés que inventar algo completamente desde cero, sino que te podés inspirar en cosas que funcionan, que funcionaron, que se están haciendo en ese mundo letal de la competencia y demás, pero darle un giro, darle una reversión y plantearlas como un océano azul, algo no explorado. Para que hagamos una bajada y que lo vayas entendiendo bien a estos ejemplos. Podríamos hablar, por ejemplo, del caso de GoPro, el caso de las Insta360, porque se me ocurría eso cuando pensaba a veces en esto de los mercados y demás. Fíjense que estamos hablando de cámaras. Son cámaras, básicamente de acción, camaritas de acción. En donde, si nos metemos al océano de las cámaras, GoPro dijo, bueno, voy a hacer una cámara para grabar videos y hacer fotos. Perfecto. ¿Cómo la voy a hacer? Porque si yo, siendo una marca no conocida, que me lanzo a un mercado en donde ya está gobernado por Sony, Canon, Nikon, Red, todas las que queramos nombrar, Fuji, todo lo que sea, hay que meterse a competir contra semejantes tiburones. Yo con una marca que nadie conoce, una camarita chiquita, compitiendo contra esto. Entonces, ¿cómo piensan ellos? Y mira, vamos a hacer algo completamente disruptivo, que diferente, que no lo tenga nadie. Vamos a hacer cámaras de acción. Que sean sumergibles, que se puedan tirar al piso, que la puedas pegar en un casco, que sea así de chiquitita para poder llevarla a todos lados, de grave de esta. Y se vuelve el fenómeno que se terminó volviendo. O sea, se mete en un mercado donde ya existe ese producto, pero no como tal. Ahí está la reversión. Es una cámara con un lente, sí, perfecto, pero no es tu cámara y tu lente para sacar fotos, hacer esto y demás profesionalmente como hacemos como un joven. No, es específico para este nicho, para este público y pensado para esto. Y ahí aparece el éxito. 360, lo mismo. No, pero ya están las cámaras de acción, ya existe todo eso, anda a competirle a GoPro, que cómo vas a hacer para hacer esto. Bueno, hoy un montón de marcas tienen DJI, un montón de marcas se han metido a hacer un montón de cosas de estas. Pero, ¿cómo te vas a meter a competir la GoPro? ¿Qué sentido tiene? ¿Vas a comer los pedacitos que le quedan? Y aparece esta marca, desarrolla estos productos. Y de nuevo, aparece un océano azul. Un público que necesita eso, que está pensando y que cree que eso es más útil, que es más versátil, que le funciona mejor, que ya no tiene que estar pensando y que lo relaja para disfrutar del deporte. Y total, después en postproducción puede encuadrar y se da cuenta que no perdió nada. Y hay muchos que se han vuelto fanáticos y se han trasladado a este fenómeno y han abandonado a GoPro justamente por esta otra diferencial, ¿no es cierto? Cámaras para grabar, para hacer fotos, pero que justamente tienen esa diferencia, tienen esa especialización, tienen ese detalle extra que hace que se cree un público detrás de eso, o que un público que ya existe no sabía que necesitaba eso que le crearon y que le brindaron. Como para que vayas entendiendo para dónde vamos con esto del océano rojo y del océano azul. Yo sí me tengo que poner a pensar, cuando comencé en mi carrera profesional, no a estudiar fotografía, sino a lanzarme al mercado laboral, a empezar a querer cobrar por las fotografías que hacía. En ese momento solo hacía fotografías. Hice como un examen, que esto lo he contado, no sé si en el podcast o en algunas conferencias, he hecho típicos análisis de mercado, ¿no es cierto? De analizar a la competencia, de hacer los análisis FODA, de fortalezas, oportunidades, desventajas, amenazas, que es algo que es muy interesante para que lo investigues. Se escribe, análisis FODA, investigalo, buscate algún video resumido. Yo me he leído manuales porque me lo daban en la universidad de cómo hacer esas cosas para diferentes trabajos y era demasiado amplio. Buscate alguna cosita que te lo explique bien resumido. O si a ustedes les interesa que yo se lo hable en un episodio, lo vemos sin ningún problema. Pero es una forma de analizar
cualquier idea, cualquier emprendimiento, cualquier negocio, funciona para un montón de cosas, en donde armas una tablita y pones fortalezas, cuáles son las fortalezas de tu trabajo, cuáles son las debilidades que tenés como profesional, de un servicio en específico puede ser, ahora te lo voy a ir adentrando, cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas. Esas son cuatro espacios donde vas a ir completando en base a esas palabras que te mencionaba recién. Y a raíz de hacer esos análisis, de ponerme a ver un análisis de lo que era el mercado acá regional, en donde iba a empezar a desempeñarme, yo no me fijé qué estaban haciendo en Colombia, en México y demás, me fijé qué estaban haciendo en Santa Fe. Y en Santa Fe y en la región, los pueblitos o las ciudades pequeñas que había en la región, porque sabía que era el radio en el cual yo iba a trabajar. Entonces me puse a ver que yo a lo que me empecé dedicando fue a fotografía social, porque es con lo que uno por lo general empieza. Hoy día eso es relativo por las redes sociales mismas y por todo lo que se generó a partir de la pandemia. Hoy podés empezar a dedicarte a fotografía gastronómica, de producto y demás, sin haber pasado por hacer otro tipo de fotos. Pero bueno, en su momento no era normal ese pedido de ese tipo de trabajos, menos en una ciudad en donde las redes era algo prácticamente nuevo y donde los comercios se movían todos por recomendación, por boca a boca. Vos no ibas al restaurante porque tenía una cuenta en Instagram, porque no tenían cuentas en Instagram, sino que ibas porque sabías que estaba bueno, porque alguien te lo había recomendado. Entonces, después eso cambia y hoy, como te digo, puedes empezar a hacer ese tipo de fotografía de cero. En mi momento no. Empecé haciendo sociales. Y a la hora de tener que empezar haciendo fotografía social, por vivir en Santa Fe, y que era el único medio de vida que había para los fotógrafos que estábamos acá, empecé a hacer un análisis de a ver quiénes eran los fotógrafos que había, porque tampoco los conocía. Yo estaba estudiando fotografía en otra localidad, en donde conocí mucha gente y conocí gente de allá, pero en mi localidad, y conocí al que había visto alguna vez en alguna boda, en algún 15 años, que te acordás del nombre del fotógrafo porque le pediste para después buscarte en una foto, ¿no es cierto? Entonces, en eso, lo que hice fue buscar los nombres y puse después en Google, fotógrafo Santa Fe, podías buscar, mirá lo que te iba a decir, las páginas amarillas ahí, podías buscar fotografía y veías, y hacía un listado de todos los que encontraba, de todos los que me aparecían, ¿no es cierto? Y en base a eso lo que hice, me senté a mirar si tenían páginas web, a mirar si tenían alguna red social, me puse a mirar a ver cómo se vendían. Esto realmente lo hice, chicos, o sea, y es un ejercicio pero te súper recomiendo que hagas, porque te va a abrir muchísimo la cabeza y te va a poner alerta a un montón de cosas. Hacer una lista, no te digo de que la hagas tan extensa, 15 de los principales fotógrafos que hay en tu ciudad, 10 de los principales fotógrafos que tengas en tu región, me parece que es fundamental que lo hagas. Que estén dentro del nicho al que te querés dedicar, obvio. Entonces, busqué a todos. Me puse a ver la información de todos. Traté de averiguar cuánto cobraban. Pero en ese momento la típica que se usaba es algún familiar. A mí no me conocía nadie, entonces yo también podría mandar un mensaje pidiendo presupuesto. Y así darme una idea de cómo estaba mi mercado. Cuánto cobraban, qué tipo de servicios ofrecían, cómo lo ofrecían. Algunos me mandaban un PDF con los precios, otros me lo escribían en un mensaje directamente, el número y qué es lo que entregaban. Otros te pedían una entrevista, date una vuelta por el estudio o nos podemos encontrar en un café para que me cuentes un poco y charlar. Bueno, cada quien tenía su manera de hacer las cosas. Y lo que fui haciendo con todo eso es armarme una carpetita de cuáles eran aquellas cosas que me parecían que estaban correctas, cuáles eran aquellas cosas que se podían mejorar, cuáles eran los puntos en común que había entre unos y otros, qué tipo de servicios ofrecían y qué tipo de fotografías hacían. Me ponía a mirar todo eso. Una vez que hice toda esa tarea de mirar todo eso, yo ya entendía por lo menos mi mercado, cómo se regía. Y mis potenciales clientes, o sea, ese océano en el cual me iba a meter a competir, entendía cuáles eran las reglas del juego y cuáles eran los servicios que se estaban brindando para mis clientes. Por ende, podría llegar a pensar qué es lo que mis clientes estaban necesitando. Que ya vamos a ver de que no es tan así. Pero si esto es lo que venden, eso debe ser lo que piden. Porque están hace años trabajando, yo no tengo ni idea, nunca trabajé de eso. Entonces, si estos son los servicios que se están dando, estos son los tipos de fotos que se están haciendo,
Debe ser porque esto funciona y esto es lo que el público acá quiere, pide y necesita. Es genial, por favor hagan esta práctica porque te aseguro que te va a dar una estrategia buenísima para poder lograr esto del océano azul, que es de lo que estamos hablando, digamos, en este episodio. Con eso en vista, yo ya podía empezar a pensar una estrategia para mí. Podía empezar a ver hacia dónde apuntaban todos, o la mayoría, para yo ir detrás de eso a competir o no, para justamente todo lo contrario, para tratar de abrirme mercado por otro lado. Que podrán decir, pero Gastón, ¿qué mercado me estás hablando si vos dijiste que sos nuevo, que nunca habías trabajado, que no sabías hacer eso? Perfecto, yo nunca había trabajado como fotógrafo, pero tenía ya 3 años de estudiar fotografía y ya manejaba flashes, manejaba postproducción, que a veces eran más de lo que algunos que estaban trabajando en ese momento sabían hacer. Era por el análisis que uno pudo hacer, eran imágenes más de luz natural, más de ir variando las poses, de llevarlas a locaciones lindas, pero no había mucho trabajo de iluminación. No había mucho de preproducción a nivel de maquillaje, de buscar locaciones. No había eso cuando yo empecé acá. No es lo que normalmente se hacía. Esas fueron mis oportunidades. Justamente dentro de mis fortalezas estaba el saber usar flashes, el entender de postproducción, el haberme capacitado no solo en la escuela donde estudié, sino por internet, con gente que se dedicaba a hacer lo mismo que mis colegas acá, pero a otro nivel, con otras posibilidades, para otros públicos. Entonces, miré mi mercado como era y me puse a ver cómo lo hacían en otras partes del mundo ahí sí. ¿Qué hice? Estos son los 10, 15 fotógrafos que hay acá en Santa Fe. Perfecto. ¿Quiénes son los 10, 15 fotógrafos más importantes en el mundo? ¿Buscaste alguna vez eso? Que tenga que ver con el nicho al que vos te dedicás. Si yo te digo que me nombres los 5 fotógrafos más taquilleros, por así decirlo, en lo que sea que vos te dedicás, ¿tenés esos 5 nombres? Porque es clave que lo mires. No para copiarle, no para saberlo y para analizarlo. Lo que hice fue eso. Y me puse a ver dentro de lo social cuáles eran los fotógrafos más conocidos. ¿Cómo encontré eso? Buscando. ¿Buscando cómo? Aprendiendo. Haciendo cursos, buscando workshops, siguiendo páginas que publicaban workshops constantemente, que hacían conferencias en vivo, congresos de fotografía, en donde sí, hagamos un paréntesis. Estoy hablando yo, que soy uno de los que va a esos congresos, de los que da charlas en los congresos y demás. El estar en el congreso no significa que seas el mejor, pero significa que sos uno de los más influyentes en lo que es el mercado de lo que es el audiovisual. Entonces, obviamente que hay tipos que son increíbles y que no están en los congresos. ¿Por qué? Porque no les interesa, porque no necesitan esa exposición, porque no les gusta. Prefieren trabajar, tienen sus productoras, tienen sus estudios y demás. No les importa, está perfecto. Pero, por lo menos para mí, ¿cómo podía yo enterarme un poquito de eso? Y buscando en los congresos, porque ahí seguro que iba a haber algún que otro que, aparte de ser bueno, aparte de ser buena fotógrafa, me iban a enseñar algo de cómo lo hacían. Podría encontrar una charla, podía ver algo de esto, educarme con esa gente. Entonces busqué, en primer lugar, en lo que era el mundo, traté de encontrar gente de diferentes países que se dedique a lo que yo me quería dedicar y ver cómo lo hacían. Y analicé lo mismo. Traté de encontrar sus precios, traté de ver lo que brindaban, cómo lo brindaban, y después todo eso lo traté de adaptar a las posibilidades que yo tenía acá. Miré gente de México, miré gente de Estados Unidos, miré gente de diferentes países de España, otros que deben haber sido por algún que otro lugar, no recuerdo, pero hice todo ese reglamento y me armé carpetas, iba guardando las fotos que hacían, iba guardando cómo entregaban el trabajo, si entregaban álbumes, si entregaban fotos impresas y así. Y después me puse a buscar por curiosidad en Argentina, a ver, buscar y veía, a ver, a los famosos, ¿quién les sacaba fotos? O sea, cuando se casaba un famoso, ¿quién era el fotógrafo? Cuando una quinceañera aparecía, la hija de algún famoso, alguien de la tele, ¿con quién hacía su 15 años? Real, me puse a tratar de investigar y a buscar toda esa información. Yo siempre digo eso, la parte del Sherlock Holmes, que siempre me gusta decir que tenemos que tener ese investigador adentro para recopilar esa información. Hoy es muy sencillo encontrarlo, internet nos acerca todo y hoy está todo el mundo está ahí. Entonces es muy fácil. Yo cuando hice esto en Instagram no existía arriba, no estaba, no se usaba, no era conocido.
Era época de Facebook, era época de 500 píxeles y de foros y de blogs. Era esa época en la que yo busqué todo esto. Entonces, armé todo este detalle, todo ese análisis y me puse a crear mi océano azul para mi lugar, para mi ciudad, para mi público. Me puse a unir cosas que me gustaban y que creía que podían ser grandes oportunidades y ventajas. Yo contaba con la postproducción, contaba con el manejo de la iluminación, perfecto. Venía a estudiar diseño gráfico, y diseño de la comunicación visual. Entonces tenía un montón de información de todo esto, de lo que viene del cine, de la parte de morfología, de teoría del color, de cómo comunicar, de cómo crear un brief para un proyecto. Y con toda esa información y sabiendo que en mi mercado se hacía esto, que el océano rojo acá era dije, bueno, no quiero hacer lo que hacen todos. Yo no quiero ir con una quinceañera a la costanera de Santa Fe con un rebotador 5 en 1 a perseguirla por todos lados y elegir 5 fondos lindos y hacerle una foto. Quiero hacer esto otro. Si yo sé que esto que quiero crear de utilizar flashes, de que a la chica la maquillen, de buscarles un vestuario, de tener un diálogo con la quinceañera y preguntarle y conocer su personalidad. Y no es una nena de 15 que la paro en Santa Fe porque para ella el puente colgante significa algo. El puente colgante acá es el puente famoso que hay en Santa Fe. Y uno veía eso en todas las quinceañeras. En el puente colgante la paraban ahí, la llevaban a lo que es la plaza de las Tres Culturas, que también acá es un sector, un casco histórico en Santa Fe, y la ponían en un aljibe a la piba, agarrándose de un aljibe, o sentada con el vestido así arriba del aljibe. La hacían comerse un alfajor santafesino porque es el de acá, y que se haga la que toma un liso, no, ya eso no. Pero acá siempre se hizo, no sé si en tu país pasa igual, pero yo cuando empecé a dar workshops justamente de 15 años y de bodas, estos chistes los hacía porque se empezaban a reír todos porque todos iban a lo mismo. Iban al lugar turístico, al lugar del casco histórico, adelante de la casa de la municipalidad y la sentaban en la escalinata, al otro lugar que era como el fondo típico de ese pueblo, de esa ciudad, y le hacían una foto con ese fondo. Y yo me ponía a pensar y digo, para mí ya no es tan importante esas cosas. Entiendo que para mis padres habrán sido monumentos históricos y algo, el puente acá se cayó, entonces ese es el valor y lo reconstruyeron. Pero para un pibe, una nena de 15, ¿qué le importa eso? ¿Qué valor tiene ese fondo para ella? Ninguno. Nací ahí. Bárbaro, sí, pero no es un mérito, no es algo que eligió tampoco. Entonces, había un montón de cosas que eran típicas que se hacían, que la verdad nunca las entendí. Ni voy a mencionar los otros lugares, sé que puede haber gente de Santa Fe escuchándome, hay otros lugares acá que cada vez que iba yo no entendía cómo había gente sacando fotos en esos lugares. Y había colas en un shopping conocido acá que la verdad que es muy poco estético, muy, muy poco estético. No entiendo cómo alguien sacó una foto en ese lugar, realmente no lo entiendo. Feo, feo. Y no había uno sacando. Yo iba al súper y mientras estaba entrando al súper veía cola. O sea, había 5 fotógrafos con quinceañera esperando su turno para sacarse foto delante de una fuente espantosa con luces de colores que cambiaban atrás. No entiendo. Pero bueno, era lo que se hacía. El océano rojo pedía eso. Entonces dije, no quiero hacer eso. Primero, no me gusta como fotógrafo. No quiero estar en estos lugares que no los considero bellos. No entiendo por qué pondría a mi cliente a sacarse una foto con eso. Es lo que se hace, Gastón. Es lo típico, es lo clásico. De nuevo, reglas de este océano rojo. De esto es lo que se hace. La cabeza es así. Esos son los peces, los vamos a atacar y le vamos a hacer esto. Bárbaro. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero iluminar las fotografías con 2 o 3 flashes. Quiero pensar y tener una charla con la chica para ver cuáles son sus gustos, qué actividades hacen, qué películas le gustaron. No sé, algo que tenga un rasgo de su personalidad. Es una chica que es muy alegre, es una chica que es más flemática, es una chica que tiene muchas amigas, que practica algún deporte. Y todos esos indicios de esas charlas era lo que me daba a mí la información. ¿Para qué? Para crear su sesión. No era llevarlo a un lugar lindo con ropa linda y maquillaje lindo para sacarle fotos lindas nomás. Porque se puede hacer eso y no digo que esté mal. Yo no lo critico a eso. Es un tipo de producto o de servicio que se puede brindar. Yo trataba de hacer ese otro. Y traje lenguajes y cosas de diferentes lugares. La iluminación era la que usaban en deportistas.
un fotógrafo que admiré muchísimo tiempo, que es Joel Grimes, que es un fotógrafo que me enseñó mucho a mí a nivel de iluminación, de composición y de montaje. Ese esquema de iluminación fue el que usé en las quinceañeras. Beauty Dish, 2 recortes. Ahí es donde me inspiré para empezar a usar ese esquema de iluminación. Y me encantó. Me encantó cómo quedaba y cómo funcionaba y cómo se veía la imagen y cómo se diferenciaba de las otras cosas que veía. Y bueno, maquillaje de calidad para una producción, vestuario, elegir fondo, una locación, crear algo, una historia. Quizá las fotos no hablaban de la quinceañera en sí, pero se buscaba una historia, algo que le guste, que a ella le guste jugar a eso, porque son fotos para ella, para recordar la edad que tenía y para también animarse a vivir esa experiencia como modelo si quiere y que haga acá, acá, acá. Todo de nuevo depende al público que estés apuntando. Cuando hicimos eso de las quinceañeras apuntamos a un público muy, pero muy específico que valoraba justamente esto. Y eran chicas que buscaban verse así, con esa calidad de imagen y de esa manera. Y funcionó increíblemente. Funcionó increíble. No había competencia alguna. No había. Nadie hacía eso. Entonces, no tenías competencia. Tenías gente pasando por las entrevistas a que si podían pagar el presupuesto, hacían la sesión con vos. Fue crear eso y fue mi primer vivencia del Océano Azul. De encontrar algo que no estaba acá, de que nadie lo ofrecía y de darte cuenta de que cuando apareció, pum, 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 pum. Y temporadas de trabajo, 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 trabajo y trabajo. ¿Por qué? Por justamente hacer esto. Distinto. No se hacía, no se brindaba un servicio así. No se apuntaba entre el enorme océano de quinceañeras, no se apuntaba a esa parte específica de las chicas que querían un book de esa manera. Otras querían, no, sí querían el look clásico porque la mamá les decía eso y ellas no se animaban a pedir otra cosa. Entonces querían las fotos del otro estilo porque era lo que se hacía, porque era lo que hizo la hermana del medio y la más grande, entonces la tercera quiere las mismas fotos, o queremos que las 3 tengan lo mismo. Bueno, perfecto. No es para vos, no estás en ese océano azul, estás en el rojo. Hay un montón de ahí de tiburones y de peces que te van a brindar esa solución. Y la verdad que funcionó increíblemente. Por de nuevo, diferenciarte, innovar, pensar en algo distinto, específico. Es como han hecho muchos, por ejemplo, el Circo de Soleil, que es uno de los ejemplos creo que está en el libro, y si no lo escuché por ahí. El Circo de Soleil es un circo, sí, pero no es un circo para niños. No es el típico circo que venía con los animalitos a tu ciudad una vez en el año a hacer un show para chicos. Es un circo para adultos, más allá de que los chicos lo pueden disfrutar y todos. Está pensado para adultos. Ya no hay animales, hay artistas. Hay gente increíblemente talentosa hacia ahí adentro. ¿Y qué se volvió? El circo más viral del mundo. De esto tenemos 1000 ejemplos de personas que agarraron algo, lo pensaron de una manera diferente, le cambiaron esto, dijeron, esto está bien, esto es masivo, esto funciona acá. Pero si hacemos esto, ¿qué puede pasar? Y pasa lo que termina pasando ahí. ¿Qué sucede? Porque esto suena muy bien del Océano Azul y demás, y qué bueno, y Gastón, pero ¿por qué no seguís haciendo esas fotos y por qué no seguís con el éxito que tenías cuando hacías 15 años y demás? Porque yo me puse a pensar en ese momento y una de las cosas que me hizo decir el foco va ahí, más allá de que bodas hice muchas veces, que el foco vaya ahí, era que todo mi listado de fotógrafos, todos eran wedding photographer o fotógrafos de bodas. No había visto uno solo que diga fotógrafo de 15. Ni uno. No había nadie haciendo eso. Años después, o en realidad en simultáneo, creo que habrá sido al año de estar trabajando, lo conozco a Lázaro. Y ahí fue muy loco ver cómo en otro polo del mundo había alguien haciendo lo mismo. Y bueno, es un animal, es un crack, es increíble lo que hace y para mí es de los mejores en eso. Y en su momento justamente un diálogo que hubo fue ese. Sí, mirá, me puse a querer hacer esto, nunca me puse Gastón, fotógrafo de 15, yo no lo pensé, porque nunca me quise dedicar a hacer sociales. Por eso no seguí con ese tipo de producto, no seguí haciendo esas fotos y nunca tuve mi marca con el fotógrafo de 15, pues tampoco tuve el de fotógrafo de bodas. No me interesaba hacer eventos, los hacía por circunstancia. Hoy día, repleto está de fotógrafos de 15, porque lo vieron a eso como un nicho, lo vieron como un espacio que había quedado desocupado, de un espacio que no había gente especializándose, todos eran boda o boda de destino y demás.
Y esto es lo que tiene también el océano azul. Es azul durante un tiempo. ¿Por qué? Y porque cuando otros empiezan a hacer así, a mirar y a verte que vos estás nadando en ese océano azul, se empiezan a meter. A mí, yo lo recuerdo, los fotógrafos de 15 acá no había ninguno. O sea, todos sacaban 15, bodas y demás, pero no había especializados. Y bueno, y uno estaba educando, estaba dando clases y demás. A medida que se empezamos a enseñar, que se empezó a mostrar, que se empezó a ver, que por los foros y por los grupos de Facebook uno iba compartiendo, y hubo un montón de gente que de estar así en el rojo hizo... Ese se ve bastante azuladito. Entonces se empiezan a meter y a meter. Se empiezan a meter copiándote, que es lo primero que hacen. Se empiezan a meter copiando lo que estás haciendo porque ven que es distinto y que funciona. Haciendo el curso con vos para ir viendo cómo se hace. Y después empiezan obviamente a aparecer otros con esa intención y un giro para hacerlo más personal. Pero ¿qué empieza a pasar entonces? Ese océano azul empieza a tenerse un poquito de rojo. Porque ahora no estás nadando vos solo, pescando y agarrando con la mano lo que quieras, sino que empieza a haber competencia. Esto no te tiene que asustar y no tiene que parecerte algo malo, porque por lógica va a ser así. Vas a encontrar ese océano azul, vas a poder aprovecharlo durante un tiempo y después van a aparecer los tiburones que estaban mirando y dicen, allá hay más. Y boom, van con toda para ese lado. O entras en una competencia a veces con peces más de tu tamaño, pero vos venís con ventaja, porque fuiste el que encontró eso y lo empezó a hacer y lo empezó a mostrar. Cuando la gente te empieza a ver, vos ya se supone que tenés un camino recorrido ahí adentro. Entonces, corres con una cierta ventaja. Y lo que tenés que hacer es seguir llevándolo y escalándolo para ser vos el tiburón en esa agua, o ver hasta dónde le vas dando y ya irte preparando para el próximo océano. Y ir alejándote de eso. Hay gente que no le gusta estas competencias, no le gusta estar en eso y prefiere otra tranquilidad a la hora de lo que es el trabajo. Entonces vas por ahí y vas levantando la mirada mientras otros se te van acercando para ir encontrando como el próximo océano azul. Entonces, para ir cerrándotelo de una manera práctica a este episodio, yo los mecanismos para encontrar ese océano azul fue hacer todos estos análisis. Hoy, ¿querés meterte a alguna red social en particular? Bueno, analizá a los demás creadores que hay en esa red social y mira qué están haciendo, de qué manera lo están haciendo, quiénes son los que aparecen, cuáles son los tiburones. Y fíjate si hay algún sector que puedas estar explorando o explotando con alguna ventaja que tengas. Te lo decían en los episodios anteriores. Hay veces de que te podés meter a alguno de esos océanos que no está tan azul, que se lo ve ya naranjita, porque en las redes sociales es muy difícil encontrar esos huecos nuevos, pero te puedes meter en un hueco en el que todos son peces, están ahí, y vos venís con una bazooka. Si sos filmmaker, sos fotógrafo y te contás con una cámara y con una calidad estética, visual y demás por encima de la media, cuando te metes en océanos que no son para competir con otros filmmakers, otros fotógrafos y demás, podés ahí sí encontrar contenidos que te hagan parecer un tiburón de entrada. ¿Se entiende? Te metes a hacer, no sé, lo que sea, videos de consejos de algún área. Bueno, hay un filmmaker muy conocido, al menos para mí, lo admiro, me encanta su trabajo, que es Eric Floberg, y es un youtuber es filmmaker, youtuber, que se metió en el nicho de lo que son las carreras, de correr, ¿no es cierto?, del running. Y el canal hizo boom, porque es un crack a la hora del storytelling, a la hora de mostrar las cosas. Entonces se metió y se armó un canal de running en el que de entrada pegó un pico inmenso y hoy está monetizándolo de una manera espectacular con marcas y cosas que uno no puede creer. ¿Por qué? Porque usó su ventaja, que es todo ese bagaje que tiene de ese mundo, y se metió en uno en el cual nadie lo estaba haciendo a ese nivel. Entonces, fíjate cómo te podés como crear esas oportunidades a través de usar tus ventajas o a través de encontrar oportunidades, que es de lo que te estoy hablando. Analizando eso, vos vas a encontrar a través de estos mecanismos y estas técnicas que te fui mencionando, esas oportunidades, te las creas vos. Todos estos casos que te fui nombrando es básicamente eso, es detectar de que acá hay un quilombo de competencia, de que acá está lleno y que meterme acá y seguir acá a veces no va a tener tanto sentido. ¿Qué pasa si cambio mi foco y hago esto?
¿Qué pasa si hago y creo un gimnasio específicamente para gente con obesidad? Estas son ideas que ya funcionan. ¿Por qué? Y porque las personas que están con obesidad a veces les da vergüenza, se sienten incómodos o no les gusta, o no se exponen ni siquiera, a pesar de que saben que lo necesitan por salud, de ir a un gimnasio, porque entran y ven a la modelito que está buenísima, al chabón que está todo trabado, entonces les da vergüenza eso, caer con la musculosa, con la remera, ponerse ahí, a compararse, a sentirse mal, a pensar de que los están observando y lo que sea. Armas un gimnasio específicamente para esa gente que tiene esa necesidad y que puede ir ahí a sentirse tranquila, donde nadie le va a molestar y donde encima todo puede estar en pos de ayudarlos a sobreponer esa situación. Con personal capacitado para esas áreas, con los equipos específicos para eso y con las técnicas, lo que sea, las clases pensadas. ¿Ven cómo si entras a mover la cabeza, cómo puede aparecer? Y si se nos ocurren todas estas ideas para estas cosas que te menciono, ¿por qué no se te pueden ocurrir para lo que vos estás haciendo hoy? Fotografía de newborn, fotografía de bodas, de 15, fotos de producto, paisajes, naturaleza, lo que sea, a lo que te estés dedicando. ¿Por qué pensás que no se va a poder crearte un océano azul de ese área? Es usar mucho la cabeza, es ponerse a pensar y tratar de encontrar, porque poder se puede, porque la historia es eso y cuenta muchísimos casos de gente que hace lo mismo que se hace hace siglos, pero modificando una cosita y apareciendo ese océano azul nuevamente. ¿Cómo crear un océano azul para terminar? Diferenciación e innovación. Buscar algo diferente aportando un valor diferente. Buscando algo que te diferencie, haciendo lo mismo que pueden hacer otros, pero que te diferencia ¿qué? A un público específico. Esto que hago va a ser para fotógrafos, sí, pero ¿para qué tipo de fotógrafos? Para fotógrafos que viven en tal lugar y tienen estas condiciones. Bárbaro. Entonces das clases, haces un curso para fotógrafos de esta específica situación, en este específico lugar, dedicándose a esto. Donde, wow, nadie hizo un curso específico de esa área. Ahí todos te enseñan a hacer esto, pero nadie hizo esto. Mirá, voy a armar un tipo de sesiones de fotos para, no sé, voy a hacer una vez al mes el estudio, lo vamos a diseñar un par de setups y voy a estar vendiendo sesiones para cosplayers, que obviamente necesitan hacerse fotos porque están con sus personajes, se quieren mostrarlo, quieren vender para eventos, para esto, porque les gusta, simplemente se lo quieren regalar a ellos mismos. Bueno, voy a hacer una vez al mes un evento temático o una vez al año un evento temático para esto y creo los fondos o lo hago específico para algo en particular. No sé, en conmemoración de los tantos años de tal programita de anime, voy a armar un set para eso y todos los fans pueden venir a hacerse una... Eso tienen, pero mirá, quizá no son... Te parecerá, eso no es océano azul, Gastón. Sí lo es. Aunque sea algo que sea que lo vendés específicamente para un momento, para eso, puede serlo. Crear sesiones temáticas basadas en series épicas y venderlo como una sesión para que vaya la gente a hacer el personaje de tal cosa. Hay muchísimas oportunidades para cosas específicas que... pero eso es lo mismo que las fotitos de Navidad que se hizo toda la vida en Estados Unidos, que en México creo que las hacen, acá no existe eso. Pero bueno, tengo colegas que las hacen, pero no es algo normal para nosotros culturalmente, para los argentinos, hacernos el retrato navideño como se hacen en otros lugares, ¿no es cierto? Entonces, hubo gente que está haciendo esas cosas. Y eso es una forma de encontrar algo y ver, porque hay público que sí le puede interesar eso. Fotografía de mascotas, una de las que me parece realmente un océano azul. Hoy quizá yo cuando lo descubrí, estoy hablando hace 8 años atrás, ¿a quién se le iba a ocurrir que había alguien que se iba a hacer específico de soy fotógrafa de perros? Y la gente pagándole para hacer la foto de su mascota, para que tengan un book de su mascota, para hacer campañas, chicos, es usar la creatividad, es ponerse a pensar. Y ojalá que vos que estás del otro lado escuchándome, te lo tomes como un desafío para encontrar tu océano azul. Yo como siempre lo digo, para mí todas estas charlas son una manera de ponerme a pensar en todo esto. Me ven mucho que la mirada durante todo este episodio se me va en el sentido de que estoy pensando y pensando y pensando. Mientras estoy contando estoy pensando cosas porque siempre está bueno tratar de detectar esto. De esta forma de diferenciarnos, de aportar valor de una manera distinta para dar con un público diferente y para que nos vaya mejor a través de eso y para no estar cada esfuerzo que hacemos poniéndolo afuera para competir con monstruos que en la gran mayoría de las veces nos van a pasar por encima. Entonces es para hacer valer un poco más tu tiempo, para
que también te sientas que lo que estás haciendo vale y que va a funcionar. Bueno, es una manera, es estar tratando de encontrar estos mercaditos. Entonces, para terminar en este episodio, te voy a invitar a hacerlo a esto como algo práctico, a que te tomes el tiempito de hacerte un análisis de cómo es tu labor, de cómo entregas los trabajos, de cómo los vendés, de qué manera te ofreces, de cómo respondes los mensajes, cómo haces la entrevista, cómo ya llevas adelante la experiencia con el cliente, y que teniendo todo eso en claro, lo analices y lo contrapongas contra lo que hacen los demás. Los que hacen los demás en tu región, los que hacen los demás en tu país y los que hacen los demás en otras partes del mundo. Hoy a través de internet, nuestros clientes pueden venir desde cualquier lugar. Entonces, está bueno de que hagas ese análisis, de que te tomes el trabajito de esa tarea que me tocó hacer a mí, de que te sientes, que le dediques un poco de tiempo, una semanita, a ir día a día buscando algo de eso, porque creo, en mí fue así, que en tu trabajo también va a ser un antes y un después, de que te va a dar mucha más claridad para saber para dónde apuntar, cómo apuntar y por qué haces las cosas como las haces. Y bueno, nada, espero que esta forma y estas experiencias y estas cositas que te fui contando te sean realmente de ayuda para que puedas diferenciarte, para que puedas entregar un valor distinto, para que puedas a través de este conocimiento tener un diferencial a la hora de la creación de tus servicios y de tus productos. Sin nada más para agregar, este caballero por acá se va a despedir. No antes diciéndote gracias por estar del otro lado, gracias por ahí abajo darle un like al video, por dejar estrellitas en Spotify y en Apple Podcast, dejarme una review, por compartir este contenido en tus historias, por apoyarme a través de los links que tenés ahí abajo de PayPal, Mercado Pago, y por una semana más estar acá acompañando a Share Your Mate en tus oídos, en tu auto, en tus parlantes, en donde sea que nos estés escuchando. Te mando un gran abrazo y como siempre, ya sabes, buenas locuras y buenas fotos. Chao.